atentos a ese gran conocimiento que usted tiene. Bueno, listo, Adolfo, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Como bien ya lo dijo Adolfo, pues, mi nombre es Juan Sebastián Cárdenas. Soy, pues, en este momento el coordinador de esta especialización en desarrollo de tecnologías móviles y pues estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos temas y tratar estos temas que son bastante interesantes y sobre todo bastante pertinentes para cómo nos estamos moviendo actualmente. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos nuevamente y pues vamos a iniciar. Vamos a empezar entonces con pues, esta charla que he denominado cómo darle vida a una app. Ahí están básicamente pues mi correo institucional en el caso de que pues alguien se quiera comunicar, ¿sí? Directamente conmigo. Listo. Como ya lo dijo Adolfo, yo soy ingeniero de sistemas de la UIS y pues tengo maestría en gestión de aplicación y desarrollo de software. Y pues en este momento soy docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, del programa de Ingeniería de Sistemas. Ya les contaré un poquito más acerca de mí y básicamente como quién soy. Pero bueno, bienvenidos nuevamente todos a esta charla. Empezamos contándoles algo muy breve en su momento quién soy, ¿sí? Para que me conozcan un poquito y sepan más o menos mi trayectoria. Soy ingeniero de sistemas de la UIS, como ya se ha dicho varias veces. Gracias a que esta carrera tan bonita de ingeniería de sistemas tiene la particularidad de que uno puede estar trabajando o puede conseguir trabajo antes de graduarse. Antes de graduarme, inclusive yo ya estaba trabajando literalmente como desarrollador, más que todo en la parte web, porque pues en eso fue como que más me interesó todo el tema. Sin embargo, se me presentó la oportunidad de ser emprendedor, ¿sí? Con unos compañeros de la universidad tuvimos la posibilidad de participar en apps.co, de pronto algunos de ustedes lo han escuchado. No es esta versión que tenemos acá en este momento, sino es una versión, era versión cero. Literalmente pues, sí, pudimos ir a Bogotá, conocer realmente grandes personalidades y tuvimos la fortuna de ganar, por decirlo de alguna manera, y participar en el Demo Day frente al ministro TIC en ese momento. Fue una experiencia bastante enriquecedora y creamos básicamente un programa que hacía programas. Ese fue nuestro emprendimiento. Y fue tan buena la experiencia que de ahí salió una empresa, inclusive en donde muchos de mis compañeros todavía, digamos, están trabajando, salieron desarrollos a la medida. Y bueno, por cuestiones del destino, terminé en la docencia, cosa que me ha gustado muchísimo. Más o menos hace más de 8 años soy docente empecé en las unidades tecnológicas de Santander y pues ahorita estoy en la UNAP. Básicamente es todo trabajando con todo ese tipo de tecnologías y todo ese tipo de programación. Me apasiona muchísimo desarrollar y investigar también. Como metí el ámbito de investigación, hice mi maestría, como les dije, aquí en la universidad y sigo desarrollando, sigo creciendo profesionalmente y todo eso lo estoy acoplando, digamos, en el concepto de la docencia para que pues no sea solamente una persona que se aprende en su momento un tema y lo dice, sino que está viviéndolo porque lo está desarrollando, porque lo está trabajando y porque se está actualizando constantemente. Y pues esto es lo que les quiero compartir en básicamente mi experiencia móvil que empezó ya hace como unos 6 años. Soy un Android vintage, un Android un poquito veterano. Más que todo empecé a trabajar con NetBeans cuando antes no existía ni siquiera Android Studio
y pues he venido creciendo, avanzando, conociendo y pues hoy quiero compartirles básicamente esta pequeña temática. ¿Listo? Entonces ya pues sin tanto preámbulo vamos a entrar como en el tema. Vamos a empezar contando pues sobre la importancia del desarrollo de aplicaciones móviles, que sobre todo pues ahorita, como les dije, pues soy el coordinador académico y científico de esta especialización que estamos sacando y pues por qué la estamos sacando y por qué estamos contando este tema, porque es muy, muy importante en este momento desarrollar aplicaciones móviles. Bueno, porque actualmente empresas pequeñas, empresas muy, muy grandes, están utilizando las aplicaciones móviles no solamente como una herramienta más, sino que ya básicamente son una cara, son una ventana, ¿sí? Que ellos tienen para ofrecer sus servicios, para mostrar sus productos, ¿sí? De una forma mucho más inmediata que lo que estaban haciendo antes a través de prensa o a través de la televisión o inclusive a través de una página web. Ahorita la globalización, sobre todo el Internet, ha permitido que, y pues el desarrollo de la capacidad de cada uno de estos dispositivos que prácticamente nosotros ya forman parte de nosotros, ¿cierto? Ya es parte de nosotros el celular, ha permitido que las empresas a través de las aplicaciones móviles lleguen a nosotros de una manera mucho más directa, mucho más rápida, mucho más constante. Y esta necesidad de esas empresas por llegar al público, por mostrar sus servicios e inclusive por sacar conceptos de emprendimiento también, empresas de base tecnológica basadas en dispositivos móviles, pues ha hecho que estos dispositivos en tecnología y en hardware crezcan mucho más, crezcan cada vez más y más, eh, demandando pues cada vez más en su construcción, siendo que cada vez sean más complejos y que cada vez sean más necesarios. ¿Listo? Para que se den una idea, ¿listo? En un estudio preciso de este año, está pensado que en el 2025 la cifra de teléfonos móviles, no estoy hablando de dispositivos conectados a Internet, para tema de Internet, las cosas, no, estoy hablando de celulares, smartphone. En el 2025 podría ser de 7.100 millones. Quiere decir que podría superar la cantidad de seres humanos que hay en todo el planeta. ¿Listo? Para que nos hagamos una idea de que pues, prácticamente ya hay una persona con 2 celulares, ¿cierto? Y hay más celulares que personas, ¿sí? Y esto sigue creciendo. Cada vez sigue creciendo porque literalmente el celular se nos convirtió, o los dispositivos móviles se nos convirtieron en parte de nosotros. Y no es solamente por ocio o no es solamente porque las empresas lo estén como tal utilizando para mostrar sus productos, como les decía, sino que también, ¿sí? Podemos ver que es una industria muy, muy, muy importante actualmente, porque para que se den nuevamente una idea, el año pasado en las diferentes tiendas, Google Play y App Store, ¿sí? Se generaron más de 83.000 millones de dólares en solamente compras y transferencias de este tipo de tiendas. Y de pronto nosotros, que pues obviamente hemos trabajado con este tipo de tiendas para bajar Google, inclusive si alguno me está viendo a través de un dispositivo móvil, una tablet, etcétera, está viendo esta charla, se podrá dar cuenta de que muchas veces esas aplicaciones no son pagas. La gran mayoría de aplicaciones que existen en el mercado no son pagas. Y acá nosotros estamos viendo que ese pequeño porcentaje ha generado 83.000 millones de dólares solamente el año pasado. Por lo tanto, es bastante amplio, es bastante grande esta industria y cada vez crece más y más. ¿Por qué crece cada vez más y más? Porque, como les dije, es una ventana, pero además de que es una ventana, es como Transformer un poquito, es un puente. Es un puente que, como es nuestro nuevo computador personal, nos permite comunicarnos con tecnologías emergentes que ahorita están muy de moda. Tecnologías como Internet de las Cosas, ¿cierto? Que pues básicamente es que todas las cosas estén conectadas a Internet, que mi nevera está conectada a Internet, mi televisor está conectado a Internet, ¿sí?
temas de videojuegos que pues yo no sé si ustedes o algunos de ustedes tuvieron un Play 1, un Family, ¿cierto? Esas gráficas en algún momento o esos juegos que teníamos en una consola que teníamos que ponerle un CD, estos dispositivos, la capacidad de cómputo que tienen ya están superando por mucho las gráficas que en ese momento usted podía tener con un PlayStation o con un Nintendo 64. Por lo tanto, desde el aplicativo móvil yo ya tengo esa habilidad de poder disfrutar en el ocio en el sentido de los videojuegos, y como los videojuegos cada vez son inclusive más, tienen mejores gráficas, inclusive podemos llegar a más personas con este tema. Inteligencia artificial también, todo el tema de reconocimiento de imágenes, ¿sí? Todo el tema de análisis en su momento de información. Y obviamente los sistemas de información, lo típico, lo que les decía en un principio, que son las ventanas de las empresas pequeñas, muy grandes, en donde yo puedo perfectamente ahora, no tengo que entrar al portal de Bancolombia o el portal del Banco Bogotá o diferente banco para hacer una transferencia, sino que desde mi celular la puedo hacer perfectamente. Entonces, son un puente que me permite comunicarme con diferentes tecnologías e integrarme con básicamente todo de una forma, además, muy rápida en el sentido de que todo el tiempo lo tengo conmigo. Todo el tiempo es muy raro que ustedes no tengan en este momento el teléfono a menos de 1 metro de ustedes. O lo tienen en el bolsillo o está en la mesa. Entonces, es una forma muy rápida de llegar, ¿sí? Digamos, a las personas, y que las personas puedan utilizar todo este tema, todo este concepto. Puntualmente en la UNAD, o sea, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer con estos aparaticos o con esos dispositivos móviles? Puntualmente en la UNAD creamos con el semillero, el semillero móvil del programa de Ingeniería de Sistemas, unos estudiantes crearon, en este caso, utilizando mapas y geolocalización, así como ustedes hacen con Uber, como hacen con Didi, todo este tipo de aplicaciones. Una aplicación que me permite saber, pues ya no se usa mucho porque pues, no estamos en la universidad, pero me permitía saber puntualmente en dónde estaba el bus y cómo, pues no cuánto se demoraba, pero dónde estaba en cada parada que iba a llegar, ¿sí? Que es el tema de mapa y geolocalización. En el tema de Internet de las cosas, tenemos pues este ejemplo en donde básicamente podemos controlar un edificio para su consumo de agua, su consumo de energía, o inclusive ahorita mismo podemos controlar las luces, la nevera, como les digo, todos los dispositivos que estén conectados. E inclusive ahorita también trabajamos realidad aumentada, en el sentido de que es lo más representativo, que es este jueguito, no sé si alguno de ustedes lo jugó, que es Pokémon Go. Para mí ese es el referente, es el primero, es el que pegó más duro, sobre todo uniendo videojuegos y realidad aumentada en este tema de uso de estas tecnologías, que inclusive muchísimas personas cambiaron de celular para poder utilizar este tipo de juego, porque el celular que tenían necesitaba unas capacidades más fuertes para poder utilizar este tipo de realidad aumentada. Entonces, como vemos, es muy importante y podemos hacer muchas cosas. ¿Eso qué hace? Que todo el mundo quiera en este momento, si es una empresa, y eso que no hablamos de la pandemia, pero básicamente que todo el mundo tenga una aplicación móvil. Si yo estoy como gerente de una empresa y tengo solo una página web, estamos casi al mismo punto de que antes de que no existieran o que yo no tuviera una página web, publicaba o publicitaba o mostraba mis servicios, era en la vanguardia, o en el televisor a través de propagandas. Y vieron que muchas empresas que no quisieron porque eran racias totalmente al cambio, pues sencillamente no terminaron muriendo, ¿sí? Por no tener una página web. Básicamente estamos igual o inclusive es más importante ahora tener una aplicación móvil que una página web. Casi podríamos decirlo en ese sentido, ¿sí? Entonces siempre está diciendo, bueno, si yo soy un gerente, necesito hacer una página web, pero bueno, actualmente, ¿cómo se da vida? Y ahí vamos ya ahora sí el tema,
después de esta pequeña introducción, cómo se da vida a una aplicación móvil, cómo se le da vida a las apps actualmente con toda la tecnología y con todo lo que estamos viendo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta tres diferenciaciones que no todo el mundo conoce y quiero que ahorita en esta charla pues les quede como un poquito claro o investiguen inclusive si ustedes quieren un poquito más al respecto. Y es que podemos tener tres tipos de aplicaciones móviles. Podemos tener aplicaciones nativas, podemos tener aplicaciones híbridas y podemos tener aplicaciones multiplataforma. ¿Listo? Son diferentes. Hay muchas personas que confunden y no diferencian entre multiplataforma e híbrido. Y realmente es un error, ¿sí? Entonces, quiero como que ese error se disipe un poquito. Entonces, el tema, nativas. Así fue que nacieron, ¿listo? Así fue que empezaron. Y ahorita en este momento hay dos sistemas operativos que gobiernan el mercado móvil, digámoslo así, ¿sí? Posiblemente lleguen otro competidor próximamente, y ahora sean tres, inclusive antes eran tres, antes estaba Microsoft ahí también, ya no, ya salió, pero posiblemente ahorita en nativo llegue, de pronto ustedes saben, Huawei, ¿sí? Pero de momento, ustedes en ese momento o tienen, independiente de la marca que sea, Samsung, Sony, Nokia, el que sea, Huawei, bueno, Huawei en este momento, el que sea, o bueno, iPhone, o es Android, o sistema operativo Android, o tiene sistema operativo iOS. ¿Listo? Y es importante porque básicamente las aplicaciones nativas, cuando hablamos nativas, es que son las que utilizan, ya vamos a hablar un poquito más al detalle de cada una, son el que utilizan esas librerías, esas clases, esas funcionalidades y ese hardware que creó directamente el dispositivo o que tiene directamente el dispositivo para comunicarse con el sistema operativo. ¿Listo? El caso de las híbridas nacen por todo este boom, toda esta necesidad de que todo el mundo en algún punto, que ya pues la mayoría de ustedes verán que hay aplicaciones ahorita para muchísimas cosas, querían una aplicación móvil, ¿sí? Y era complicado. Era complicado. ¿Por qué era complicado? Vuelvo a las nativas. Porque si yo quería trabajar una aplicación nativa para mi sistema operativo Android, ¿listo? Yo quería hacerla, quería desarrollarla, vamos a ver, lo voy a mencionar un poquito. Nosotros teníamos que utilizar o conocer un lenguaje de programación puntual, que es Java, y teníamos que trabajar con unas clases, unas librerías que venían o que tenía en su momento yo que descargar en mi computador, que es el SDK, que son todas las librerías para poder comunicarme con ese sistema operativo, para poder crear esta aplicación. Y además de eso, tenía que saber cómo se crean, cuál es la estructura de ese proyecto para Android, para trabajar con Java, cómo puedo yo manejar o cómo puedo manipular eventos para saber cuándo un usuario me tocó un botón, cuándo un usuario me hizo cuándo el usuario me dio el botón de atrás, cuándo el usuario me inicializó la aplicación, etc. Entonces, si yo quería una aplicación nativa, tenía que saber todas estas cosas para Android. Y tenía esa aplicación, si la desarrollaba sabiendo todo eso, tenía una aplicación y desarrollaba una aplicación que solamente funciona, no le voy a decir funcionaba, funciona porque así es, funciona para el sistema operativo Android. Todo eso que yo aprendí en Java, que yo aprendí a cómo manejar los elementos, o que yo aprendí cómo manejar los eventos, cómo manejaba los proyectos. Para sacar esa aplicación, bien, pero solo le sirve para las personas que tengan teléfonos con sistema operativo Android. Pero si tienen iPhone, de malas, no hay aplicación para ellos. Porque eso mismo que usted hizo, eso mismo que aprendió,
esa mismos que instaló inclusive en su computador, no le va a funcionar para el sistema operativo de iOS. Precisamente por eso ustedes de pronto sufrieron en algún momento o tuvieron eso de que existen unas aplicaciones o existían unas aplicaciones que ustedes encontraban en la tienda de Android, pero que no las encontraban en iPhone. Puntualmente, el bus de la UNAP, esa aplicación se hizo nativa para Android y todas las personas que tienen Android pueden utilizarla, pero no se hizo para iPhone. No lo sacamos para iPhone. Entonces, las personas de la universidad que tienen teléfono iPhone no saben y no tienen que preguntarle, hey, ¿cuándo es que va a llegar el bus? Y muchas veces pasó eso. ¿Qué pasa con ellos? Lo mismo, pero diferente. Es decir, tengo que saber también un lenguaje de programación, pero no va a ser Java. En este caso era Objective-C o en este caso, ahorita en este momento, Swift. ¿Sí? Tengo que tener instalado otras librerías. Tengo que tener otras clases en mi computador, que sería el SDK de iOS. ¿Sí? Y tengo que conocer cómo es la estructura de ese proyecto, porque es diferente, cómo están organizadas las carpetas de ese proyecto, y tengo que conocer cómo es que se interactúa cuando el usuario toca un botón de una forma totalmente diferente. O sea, no, de pronto una persona que sabe hacer aplicaciones nativas en Android puede defenderse y entender más o menos, pero es un mundo totalmente diferente. Por permisos, por la forma como acceden a los servicios, por la forma como acceden a los elementos, todo es diferente. Entonces, se necesitaban muchísimas aplicaciones, pero si usted quería llegar a los dos mundos, literalmente dos mundos, tenía que o contratar una persona que supiera los dos, que no es fácil, inclusive ahorita en este momento no es fácil conseguirla, que sepa los dos, ¿sí? No les estoy hablando de hace 5 años, no. Ahorita actualmente no es fácil conseguir una persona que sepa hacer aplicaciones nativas en Android y que esa misma persona sepa hacer aplicaciones nativas en iOS. No existe, digámoslo así. O bueno, sí existen, pero son muy contados. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas decían no, o tenían que contratar entonces dos personas, uno que supiera Android y otro que supiera iOS. Entonces las empresas decían, señor, esto se me sale de las manos totalmente, me vale muchísimo, y además los desarrolladores en Android y iOS cobran también mucho, eran costosos. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Y qué se le ocurrió en su momento a una empresa? Bueno, realmente lo que necesitamos es que lleguen a los teléfonos como una ventana a nuestros productos. ¿Qué se maneja ahorita más? Pues ahorita en ese momento estaba el boom de las páginas web. Todo el mundo, desarrollador en su mayoría, conoce HTML, CSS y JavaScript. Son tecnologías muy comunes que posiblemente la mayoría de ustedes conoce o por lo menos ha escuchado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues fácil, hagamos un programita, que en este caso ya vamos a hablar un poquito más de cuál era ese programita, que construya una aplicación nativa, pero muy básica, Android, y utilice un elemento que era un visor web, ¿sí? Y que haga lo mismo con iOS, que construya una aplicación nativa en iOS y que ponga un visor web, que también pues los dos tenían ese mismo elemento. Y fácil, montamos una página móvil, una página web, y la presentamos en ese visor de navegador o en ese web view, con un formato, con un estilo como si fuera una aplicación real, como si fuera una aplicación de verdad. Y así hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Se les quitó el problema de que tenían que conseguir personas que supieran dos lenguajes, que supieran dos formas de comunicarse con el sistema, con dos sistemas operativos diferentes y dos proyectos diferentes. Y cualquier en su momento desarrollador que tuviera conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript podía hacer una página, ¿sí?
que con este programita o con este tipo de aplicaciones, pues se convertían en un visor. Y ustedes, inclusive, posiblemente utilizaron muchas aplicaciones de este tipo sin darse cuenta, lo descargaban de la tienda como una aplicación normal, la instalaban, sí, es una aplicación normal, pero es que esa aplicación por dentro solo tenía un navegador web y por dentro llamaba todos esos archivos y le montaba la página. Y ustedes en su momento pues podían pensar, bueno, pero es una aplicación móvil, corre en el celular, sí, corre en el celular. ¿Qué problema había acá? El problema, y que pues ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, es que era lento. ¿Por qué era lento? Porque es como, igual si ustedes entraran ahorita, cogieran su celular, entraran a la página, no sé, de Cine Colombia o de Cinemar, ¿sí? Y van a ver que se les va a presentar como si hubieran abierto una aplicación móvil. Era lo mismo, solamente que les quitaba digamos, ese intermediario de tener que ir a buscar la aplicación del explorador y escribir una página web o una dirección web. Esas son las híbridas. Es una aplicación nativa que solo tiene un visor y que dentro de él corre una página web con HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Ahora, las multiplataformas. Las multiplataformas es otro cuento, que se los diré más adelante. Vamos a seguir acá con nativos. ¿Listo? El tema de nativo, como les decía, para Android, yo tengo que utilizar herramientas que tengo que instalar en mi computador. Y todavía se sigue desarrollando nativo. Yo no voy a decir ya nadie desarrolla nativo, no. Las mejores aplicaciones, decirlo de alguna manera, utilizan desarrollo de aplicaciones nativas, porque pues empresas muy grandes tienen suficiente capacidad para decirle a una persona que sepa este lenguaje, este tipo, construyamelo porque así fue que fue creado. O sea, el celular y el sistema operativo que corre en ese celular fue creado para poder funcionar con de esta forma, ¿sí? Lo otro es un atajo que me daba el mercado. ¿Listo? Era básicamente eso. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer una aplicación nativa? Actualmente, eso no es de antes, eso es actual. ¿Qué quiero? Si yo quiero hacer una aplicación nativa, ¿qué necesito? Una herramienta de instalar en el computador que se llama Android Studio. ¿Puedo hacerlo con otras herramientas? Sí, pero el que recomienda el dueño del sistema operativo, que es en este caso Google, ¿cierto? Es este IDE que les estoy mostrando, Android Studio, en donde básicamente tengo herramientas donde puedo trabajar como mi parte gráfica, que quiero trabajar o que quiero mostrar en su momento de la parte gráfica, a través de archivos XML. Y también, aparte de esa parte gráfica de cómo se van a ver mis elementos, botones, imágenes, etcétera, puedo escribir código, les decía, código Java, ¿sí? En clases de Java y utilizando todos los conceptos que se han visto de programación y buenas prácticas se supone que se tienen. Todo el tema de programación orientada a objetos, todo el tema de captura de eventos, interfaces, implementación de todo este tipo de conceptos. Y actualmente Google nos está pidiendo, porque pues este lenguaje de Java lo compró Oracle. Entonces, como Google no quiere estar dependiendo mucho, porque Google es el dueño de Android, entonces nos está solicitando que empecemos los desarrolladores nativos, cuando hagamos aplicaciones móviles para este sistema operativo, que trabajemos con un lenguaje que se llama Kotlin, un lenguaje de programación que es bastante, que está cogiendo bastante fuerza, también es orientado a objetos, ¿sí? Y pues básicamente me permite a mí trabajar con todo crear, manejar eventos y todo eso. ¿Qué está haciendo Google para que empecemos a utilizar Kotlin? Fácil. Está diciéndole, usted antes para, no sé, capturar un botón
que el usuario atrapó, escribió un texto y le dio clic a un botón, y usted sabe qué dijo el usuario, usted se gastaba en Java 10 líneas de código. Con Kotlin, usted se va a gastar 5 líneas de código. Entonces, va a ser más eficiente cuando usted está escribiendo. ¿Listo? Entonces, esos son como las cosas, o inclusive ahorita empezó con lo último que él está sacando, está diciendo, tengo esta nueva funcionalidad que le va a permitir ahorrarse no solamente en escribir código, sino en que sea más eficiente el rendimiento de la aplicación, pero solo funciona si usted me utiliza el lenguaje de Kotlin. Para Java no lo tengo. ¿Sí? No quiere decir que Java no se programa en Java, ¿no? Todavía se programa en Java, pero por ejemplo, en la documentación están empezando a quitar esos tutoriales de documentación que ponía en donde se utilizaba el lenguaje de programación Java y están enfocándose a que todo lo están enfocando a Kotlin. Nos están empezando a forzar, ¿cierto? A cambiarnos de lenguaje. Y bueno, decisión de cada uno de cómo se sienta y cómo entienda mejor cuál lenguaje es más importante. ¿Qué pasa con el caso de si quiero hacer una aplicación nativa para iOS? Porque recuerden, son dos aplicaciones que hay que hacer diferentes. Entonces acá es más restrictivo todavía. ¿Por qué? Porque yo en Android, si quiero hacer una aplicación en Android y yo tengo un Mac, no hay ningún problema. Puedo crear y puedo desarrollar mi aplicación, instalar Android Studio y utilizar todo lo que necesite para sacarla. Pero, y bueno, si tengo un Windows, obviamente, y si tengo un sistema operativo Linux, también. Pero acá es diferente. Acá en iOS les obligan, nos obliga a ellos a que tenemos que tener un Mac para poder desarrollar una aplicación para iOS. Es totalmente restrictivo en ese sentido. Es decir, necesitamos un programa. ¿Qué programa? Xcode. Así como en el otro necesitábamos Android Studio, acá necesitamos Xcode. Pero este programa solo se instala en un sistema operativo iOS. Un Lion, bueno, no sé mucho un Capitán, creo que es que se llama. No tengo muy claro esos sistemas operativos ahorita. Pero básicamente tiene que tenerlo. Si usted tiene un Windows, de malas, no puede desarrollar para móvil. Precisamente esa es la razón por la que nosotros en el semillero móvil de ingeniería de sistemas, pues nos sacamos esa versión del bus para iPhone, porque no teníamos en el semillero disponibilidad de acceso, o el estudiante en su momento, porque la edición fueron los estudiantes, no tenían pues un Mac para ponerse a programar en eso. Entonces eso es bastante restrictivo en ese sentido. Además, pero es lo mismo, básicamente esta es una herramienta que me permite a mí gráficamente escoger como una especie de plug and play. Quiero un botón, arrastro suelto, ¿sí? Quiero un formulario, arrastro suelto para organizar el diseño que yo quiera. Y también utiliza código de programación. En este caso el código que utiliza es Swift. ¿Listo? Swift. Antes se utilizaba Objective-C, Objective-C, ¿sí? Pero a medida de que este lenguaje de Swift fue ganando como popularidad por su facilidad de escritura, por su manejo de eventos, por su manejo orientado a objetos, entonces este ya es el lenguaje predominante para desarrollar una aplicación móvil nativa iOS. Si ustedes quieren desarrollar o crear una aplicación nativa iOS, pues utilizan Xcode y el lenguaje de programación Swift, que no tienen nada que ver, son parecidos, pero son lenguajes de programación, pero todo es diferente, ¿sí? Es diferente. Entonces, bueno, para que lo tengan presente. ¿Qué pasa entonces ahora con las híbridas? Como les decía, es un programita, ¿sí?, que nosotros instalamos en nuestro computador, puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser Mac, lo que sea, ¿cierto? Puede ser ahí, no importa.
que nosotros descargamos y que básicamente lo que se encarga es de que yo construyo literalmente una página web, obviamente con una estructura que ellos nos dan. Y este programita, que en este caso es Apache Córdoba, antes se llamaba Fonga, lo que hace es eso, construir una aplicación nativa Android y montar esa página que yo hice en HTML, CSS y JavaScript ahí. Y que todo, digamos, que se comunique. Construir una aplicación nativa iOS y todo lo que, y el visor, y cogerle esa página web y montar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante, digamos, en este caso, pues recalcar? Que ustedes pueden decir, bueno, pero una página web de pronto no me puede manejar la cámara. Una página web de pronto no me puede manejar los sensores o el hardware puntual que tiene el dispositivo. Y sí, es verdad. La página web como tal no, pero este programita o no sé si llamarlo librería, de pronto no, realmente es como, es literalmente como un convertidor, ¿sí? Él tiene librerías o tiene funciones o tiene extensiones que están creadas específicamente para comunicarse, por ejemplo, con la cámara de Android, que están creados, por ejemplo, para comunicarse con la cámara de iOS. Quiere decir que eso internamente pues utiliza Java o utiliza Kotlin para comunicarse directamente con el hardware, o en el caso de iOS pues utiliza Swift para poderse comunicar con este sistema. Ionic es el más representativo de las aplicaciones híbridas. Muchos de ustedes posiblemente lo hayan escuchado. Y ahorita está haciendo algo muy interesante en su última versión. JavaScript es un lenguaje de programación que llamó muchísimo la atención en los últimos años y empezaron a salir muchísimos frameworks o muchísimas formas de escribir JavaScript. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que puede ser muy desordenado y pues la idea era que aprovecharlo, pero de una forma ordenada. Entonces han empezado a salir muchos frameworks, literalmente es eso, formas de escribir código JavaScript, que en este caso estamos hablando de Angular, estamos hablando de React, estamos hablando de Vue.js. Inicialmente, Ionic nace utilizando Angular, es decir, yo creaba una página web, literalmente una página web con Angular, y él me la montaba gracias a Córdoba, me la montaba en mi dispositivo móvil. ¿Listo? Me la creaba como una aplicación, como yo quisiera, si para iOS, para Android. Pero se dieron cuenta que es que hay una guerra muy fuerte entre este tipo de frameworks. Nadie se pone de acuerdo todavía y no hay todavía un rey si Angular es mejor, si React es mejor, si Vue.js es mejor, porque todos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces, ahorita Ionic, desde su versión 4, está básicamente diciendo, utilice el que quiera. ¿Listo? Uno mira ahorita la documentación y no está tan fuerte todavía la de Vue.js. No está tan fuerte. Pero ese es lo que le está apuntando esa versión de Ionic 4. ¿Usted sabe Angular? ¿Sabe el proyecto de Angular? Bueno, trabaje la aplicación móvil utilizando la estructura de un proyecto de Angular. ¿Usted sabe Vue.js? Bueno, utilice todo lo que conoce de Vue.js y saque su proyecto. En últimas, va a terminar siendo lo mismo. Una aplicación nativa que tiene un visor web y se monta la página en ese visor web. Independiente si es React, si es Angular, al final es eso. ¿Qué tengo que hacer si quiero programar con esto? Bueno, utilizar un editor de texto. Pueden utilizar si quieren bloc de notas. No hay problema aquí en este caso. Pero pueden utilizar Atom, pueden utilizar Visual Studio Code con ningún problema en ese sentido. Y algo que pues estoy poniendo ahí que es TypeScript. Básicamente TypeScript es una forma de escribir JavaScript intermedia entre el framework. ¿Listo? Es decir, yo en el framework literalmente no escribo código JavaScript como lenguaje, sino escribo de otra forma que es más bonita, porque escribir JavaScript de pronto a la mayoría de desarrolladores no les parece tan
bonito, porque es muy libre, ¿sí? Entonces TypeScript es básicamente como esa manera de organizarse, ¿listo? Para que pues lo tengan presente. Podemos ver acá un ejemplo que de lo que es, básicamente es un texto basado en etiquetas, y pues ese código que vemos ahí pues es la representación de lo que pues, vemos del lado derecho, que serían como ese listado de imágenes. E inclusive en el emulador, o bueno, la página, porque realmente no necesitamos un emulador, o sea, no necesitamos correr la aplicación si funciona en el teléfono, no, porque es una página web. Entonces, en una página, en un navegador web, en un Mozilla, en un Chrome, en lo que ustedes necesiten, pueden sencillamente correr esa URL o ese proyecto de esa carpeta de Angular, de Vue.js, de React, y les va a mostrar lo que ven ustedes pues, a mano derecha. Y que yo puedo switchar fácilmente cómo quiero que se vea para un sistema operativo iOS o para un sistema operativo Android, porque además, una de las cosas también que manejan estos dos sistemas operativos es que tienen diferentes aspectos de las aplicaciones, diferentes estilos de presentar botones, diferentes estilos de presentar su información, diferentes barras de navegación. Entonces ahí se complica un poquito más el tema. Entonces Ionic trata como decirle, no importa, yo me le ajusto. Si usted quiere que se vea como para iPhone, yo le pongo los estilos de iPhone, que es CSS. Entonces le pongo la capa de CSS de iPhone. Si usted quiere que se vea como Android, entonces yo le aplico los estilos para Android. ¿Listo? Y ya, básicamente así funcionaría. Haciendo un comparativo, ¿listo? Y resumiendo, tenemos que, si quiero hacer una aplicación nativa, tengo que utilizar el SDK, las funciones que se comunican directamente con cada sistema operativo, dependiendo del sistema operativo que vaya a trabajar, Android o iOS, y el lenguaje de programación característica. Es decir, tengo que utilizar Objective-C, Objective-C, Swift y el iOS SDK, que son las funciones que se comunican. Si quiero utilizar Android, entonces tengo que saber Java o utilizar el lenguaje Kotlin y utilizar o instalar en mi computador las librerías de Android SDK. Nuevamente el SDK pues es el kit básicamente de desarrollo que nosotros tenemos en donde están las librerías, el emulador, etc. ¿Qué pasa? Tengo diferentes estructuras de proyecto. Un proyecto creado para iOS es diferente, la estructura, la forma como están organizadas las carpetas, la forma como se comunican, todo es totalmente diferente en un dispositivo, en una aplicación iOS, en una aplicación Android, son diferentes. ¿Sí? Pero ¿qué sí tengo? Bueno, tengo una conexión directa con los recursos del dispositivo. Yo directamente, porque para eso fue creado, puedo comunicarme si tengo una aplicación nativa, puedo comunicarme con la cámara directamente, puedo comunicarme con los sensores, puedo saber en este momento la información que me está mostrando de las redes. Yo puedo sacar un arreglo en algún momento de esas redes, de los nombres de las redes que yo tengo Wi-Fi, o dispositivos que yo tengo Bluetooth, o lanzar cualquier cosa básicamente, utilizar cualquier recurso que yo tenga del teléfono, utilizar reconocimiento de audio de Google, o sea, puedo utilizar todas las APIs y todos los componentes nativos que tiene el celular, sacarle todo el provecho directamente. Y obviamente tengo mejor performance, tengo mejor desempeño. ¿Por qué? Porque no tengo ningún intermediario. Todo lo trabajo como debe ser. Eso en el sentido de las nativas. En el tema de las híbridas, pues es más fácil. Puedo conseguir más desarrolladores, puedo conseguir mucha más gente, ¿cierto? Porque no tengo que saber tantas cosas en específico. No tengo que saber dos lenguajes diferentes, ni instalar dos cosas diferentes en mi equipo. Con una sola tengo. Y con un solo conocimiento básico de tecnologías comunes tengo, que es HTML, CSS y JavaScript. Tengo un solo proyecto.
un solo proyecto. Esto sirve porque si yo quiero actualizar una aplicación, ustedes han visto que Facebook se actualiza, Rappi se actualiza, cambian el diseño, cambian, que agregan algunas funcionalidades, Instagram también. ¿Qué les toca? A ellos les toca actualizar WhatsApp, el nuevo WhatsApp. Les toca actualizar la aplicación, si la tienen nativa, me imagino que la tienen nativa. Actualizar la aplicación de Android y actualizar la aplicación de iOS. Las dos. Mientras que en este caso, yo solo tengo un proyecto. Si yo quiero hacer una actualización, la hago en un solo proyecto, en la carpeta del proyecto de Ionic, pues con el framework que yo quiera trabajar de JavaScript, React, Angular o Vue.js, en este caso, y ya, genero. Sencillamente, créeme la aplicación para Android, créeme la aplicación para iOS. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? No tengo el acceso directo que tengo con las nativas. Tengo que depender del proyecto Córdoba, de esa instalación de ese motor, para que ese proyecto esté actualizado y que crezca al mismo nivel que van creciendo las aplicaciones. Android, una cosa que tiene, porque pues yo soy más que todo desarrollador, Android es como especializada mi área, digamos, de experticia. Actualiza todo el tiempo, ¿sí? Ustedes se pueden mirar y si se quedan un año, las cosas que hay nuevas cambian muchísimo, el acceso a las cosas, la forma de pedir permisos, muchas cosas cambian, ¿sí? Y en ese mismo nivel de crecimiento que debe cambiar Android para acceder a sus cosas, tiene que estar cambiando entonces en ese nivel Córdoba. Dependemos de Córdoba en este caso, Córdoba Apache del proyecto, para que nos deje acceder bien a la cámara, para que nos deje acceder bien a los sensores, crear bien. Entonces dependemos de librerías o proyectos de terceras personas. Y eso puede ser un riesgo, puede ser complejo. Y bueno, y tenemos mayor consumo de recursos. ¿Por qué? Pues porque no estamos utilizando la aplicación para lo que fue creada literalmente. Es decir, estamos utilizando la aplicación, pero abriendo un navegador y corriéndola ahí. Luego, no estamos conectándonos directamente o utilizando todo el hardware o el potencial, porque hay un intermediario, que es el navegador, ¿sí? Hay otro proceso que se hace. Tengo que hacer una renderización de vistas para mostrar el HTML y etcétera. Hay procesos internos dentro de la aplicación que me bajan consumo. Ahorita en este punto, y gracias pues al gran hardware o a la gran capacidad que tienen los dispositivos para generar todo este tipo, bueno, para correr todo este tipo de aplicaciones, ya la diferencia no es tanta. Antes era muy notoria, pero digamos que los empresarios decían, pero prefiero esto a no tener nada, o prefiero esto a tener que pagarle muchísima más plata a una persona que sabe las dos, o pagar el doble porque tengo que pagar a dos personas, ¿sí? Entonces, es básicamente lo principal. Pero todavía falta una, ¿listo? Falta una que es la que no les he hablado. Y es la que se está apuntando y muchos consideran en su momento que puede llegar a ser, o dicen, que puede llegar a ser el futuro del desarrollo en general. Y pues acá tomando una imagen de acá del señor Tony Stark, ¿cierto? Cuando presenta en su momento el tema de Jericho, que preguntaba qué es más importante, ser temido o ser respetado, ¿cierto? Y pues es lo mismo. ¿Qué es más importante? Tener un solo proyecto y poder controlar, y bueno, y poder digamos, contratar desarrolladores que me permitan actualizar para las dos dependencias o para los dos sistemas operativos, ¿sí? O tener dos proyectos que tengo que tener conocimiento de dos lenguajes diferentes, pero que tengo el acceso completo y full y un desempeño utilizando pues para lo que fue creado literalmente todo el hardware y todo el potencial del celular, ¿sí?
Entonces, es mucho pedir ambos, ¿listo? Es básicamente esa la posición. Y ahí es donde salen las aplicaciones multiplataforma. Las aplicaciones multiplataforma son un intento, ¿cierto? Muy, muy bueno de tener las dos cosas. Y casi que lo logra, total, tener las dos cosas. Para cualquier sistema operativo. No sé ahorita, y no he averiguado mucho del tema, qué va a pasar ahorita si llega Huawei. ¿Listo? Pero tristemente si llega Huawei, que en su momento no ha dicho todavía como tal cuál va a ser su lenguaje de programación, nos va a pasar que entonces ahora ya no vamos a tener que saber para aplicaciones nativas dos lenguajes, dos estructuras, sino vamos a necesitar tres, ¿sí? Porque pues de pronto muchas personas ahorita en este momento tienen celulares Huawei. Y los últimos celulares Huawei pues van a salir con ese sistema Huawei, ¿sí? Y pues, si no quiere pasarle como le pasa a Microsoft, pues esa transición, como le pasó a Microsoft, esa transición debe ser muy, muy suave, ¿sí? Estamos a la espera de ese proceso. Pero básicamente, ¿qué pasa con estas aplicaciones multiplataforma? Tenemos, de pronto algunos los han escuchado, tenemos Flutter, tenemos React Native, tenemos Xamarin, y uno que de pronto sí muchos no han escuchado, tenemos Wix. Inclusive este último es gracioso porque uno lo busca por Google, lo busca información y sale es el creador de páginas que salen muchas publicidades de YouTube. No es ese Wix, es otro. ¿Sí? No se confundan. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Básicamente es que ellos tienen un lenguaje, ellos escogen un lenguaje. Ese lenguaje va a ser uno solo, ¿sí? Con el framework que tiene o con las librerías que tiene el paquete literal, o sea, Flutter, React, Xamarin o Wix, ese lenguaje con esas librerías digamos que se convierten, ¿cierto? No sé si la palabra sea compilan, porque es más como se convierte a código nativo, dependiendo de lo que yo quiera sacar. Es decir, en el caso de Flutter, el lenguaje de programación, ya lo vamos a ver, es Dart. Es un lenguaje de programación de Google y Flutter es de Google. ¿Listo? En el caso de Flutter, yo escribo en Dart. Es el lenguaje de programación. Lo escribo. Y el SDK o el programa, lo que yo descargo cuando instalo para Flutter, me convierte lo que yo escribí a código. Si yo quiero una aplicación Android, eso que yo escribí me lo convierte en una aplicación, o bueno, me convierte a código Kotlin. La instrucción que yo puse en Dart, él por dentro la convierte a una instrucción en código Kotlin y me crea un proyecto, literalmente un proyecto en Android nativo con ese código Kotlin, basado en lo que yo escribí en Dart. Si yo lo quiero para iOS, me hace exactamente lo mismo, pero entonces la representación me la hace en Swift. Y me crea una aplicación en Swift, pues bueno, Swift no, en Xcode, utilizando Swift. Lo mismo, el mismo proceso hace React Native, hace Xamarin y hace Wix. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes empresas, y precisamente grandes empresas están detrás de esta forma de programar o de esta forma de crear las aplicaciones, de darles vida a estas aplicaciones, son Flutter, ya les dije, Google. Dijo, me cansé de que las personas no me empiecen a desarrollar y se me vayan más por Ionic, por ahorrarse los desarrolladores y que yo esté perdiendo en algún momento, no sé, valor en el mercado, que no se puedan aprovechar al máximo todas mis capacidades. Entonces, pues hagamos que escriba una sola vez y compílelo como quiera, conviértalo en lo que quiera. Entonces Google creó este proyecto. Inclusive esto un poquito más porque no solamente ahorita está creando aplicaciones móviles Android y
y iOS, sino también se metió por web. ¿Sí? Entonces también no solamente el código Dart se convierte a un proyecto en Android o un proyecto en iOS, sino se convierte en HTML, CSS y JavaScript, un proyecto de HTML, de un proyecto web. Y no solamente eso, sino como Dart es un lenguaje de programación, entonces también está creando aplicaciones de escritorio. Aplicaciones como, por ejemplo, este Zoom que nosotros tenemos si están en un computador, o los juegos que hay, bueno, aplicaciones de escritorio puntualmente. Del otro lado tenemos a Facebook. Facebook, que pues también es como grande, ¿cierto? Es una empresa grande. Dijo, yo tengo mi framework que es React. Veo que se está peleando la generación de páginas web o creación de páginas web con Angular y con Vue.js, que son como los referentes. Hay más, no estoy diciendo que no haya más, hay más, pero son los que quiero comentar acá. Y dijo, hagamos lo mismo, escribimos en React, porque es mi lenguaje y yo quiero que sea, que todo el mundo lo utilice, para todo. Entonces, si puedo utilizar React para crear páginas web, pues va a poder utilizar React con este proyecto React Native para hacer exactamente lo mismo que le dije a Flutter, que les dije de Flutter, convertir el código a Kotlin, convertir el código a Swift y crear aplicaciones nativas. Literalmente tengo una aplicación nativa. ¿Sí? Xamarin. Xamarin sería .NET, perdón, Microsoft, que también es una empresa un poquito grande. Entonces tenemos a Google, a Facebook y a Microsoft detrás de estos proyectos. ¿Sí? Entonces Microsoft dice, .NET ha sido mi lenguaje o mi framework, utilizando pues C#, que está peleando en crear aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, sobre todo con .NET. Pero yo estoy quedado porque perdí la batalla de crear aplicaciones nativas utilizando .NET, ¿sí? El sistema operativo de Microsoft, el Windows Phone, que ya murió. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos básicamente Xamarin hace lo mismo que hace Flutter y React Native, pero utilizando el lenguaje de programación .NET. Crea una aplicación nativa para Android, crea una aplicación nativa para iOS. Y Wix, que es el que de pronto muchos no conocen, es de China. Es más de China, inclusive la documentación hace poquito está en China. Este es un proyecto de Apache Software Foundation. No es tan grande como estos otros tres monstruos, precisamente de pronto por eso no lo habían escuchado. Pero hace lo mismo, pero yo lo he estado como siguiendo un poquito porque el framework que utiliza o el lenguaje que utiliza sigue siendo JavaScript, pero utiliza Vue.js. ¿Sí? Con Vue.js crearía uno las aplicaciones nativas en Android y iOS. Entonces, en este caso estaríamos logrando las dos cosas y diferentes ventajas. ¿En qué sentido ventajas? Que nosotros podemos programar, si queremos hacer Flutter o si queremos utilizar Flutter en este tipo de multiplataforma, lo digo es de Google, utilizando el lenguaje de programación Dart, que es bastante similar digamos, a Java o a JavaScript, es bastante similar, es bastante fuertemente tipado y bueno, tiene diferentes características orientadas a objetos, etcétera. Es bastante bueno y fácil de aprender también. Entonces, me permite a mí con un editor de texto, en este caso aquí creo que está utilizando Visual Studio Code, que también vimos que lo podíamos utilizar con Ionic. En un editor de texto podemos nosotros sacar pues estos elementos, estas características. ¿Sí? Y me permite además, por su forma como está creado, utilizar lo que se llama hot reload, que es antes, en una aplicación nativa, inclusive, bueno, ahorita, si yo hago un cambio
yo quiero ver reflejado el cambio, por ejemplo, cambié un título de un botón o un título de una pantalla que tengo y estoy desarrollando en Android. Si yo estoy trabajando con un emulador o estoy trabajando con un teléfono conectado, tengo que volver a compilar el programa, ¿sí? Y él se demora un poquito compilando y al final me muestra el resultado ya sea en el celular o en el emulador. Pero con Flutter y con este hot reload, automáticamente, cuando yo hago alguna modificación en el emulador o en el celular, porque eso puede estar conectado independiente si es Android o si es iPhone, voy a ver el cambio reflejado automáticamente, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues yo puedo sencillamente dedicarme, aprendo Dart, utilizo Flutter y puedo crear aplicaciones nativas para iOS, nativas para Android, con la misma base de código, con la misma lógica y solo mantengo un proyecto. En el caso de React, lo mismo, utilizamos un editor de texto básico, puede ser Visual Studio Code, puede ser Atom, es de Facebook, como les dije, y utiliza React, ¿sí? Y pues básicamente es el mismo proceso. Utilizando código literalmente React, él me termina generando eso y también tiene el hot reload. Es decir, no tengo que esperar en su momento y eso me acelera mucho el desarrollo, ¿sí? Algo que tienen importante, digamos, pues se puede organizar, pero sobre todo Flutter lo maneja, pero en los dos, es que no hay una interfaz gráfica. Es decir, no hay como ese gestor gráfico como vimos en Android Studio o como vimos en algún momento en Xcode o como vimos en algún momento utilizando Ionic con un navegador. No, como tiene esa generación automática, básicamente lo que usted escribe por código pues es lo que ve. Entonces no necesita tener un visualizador. Eso a algunas personas les gusta, a otras personas no. Personalmente a mí me gusta mucho tener pues el código y que lo que yo escriba se vea, no tener que arrastrar o tener otro archivo que sea solamente de una vista, ¿sí? Pero funciona de la misma manera. Con .NET sí tenemos esa separación de los vistas, de que tenemos una parte gráfica y una parte que la controla. Inclusive, pues ahorita hablaremos un poquito de patrones de diseño, ¿sí? Para poderlo gestionar. Pero básicamente con eso nosotros podemos crear, les estaba comentando, aplicaciones nativas. ¿Listo? Y por último, bueno, Wix, que es el menos conocido, hace exactamente lo mismo. Y pues todas estas aplicaciones multiplataforma funcionan así. Yo tengo una base de código y esa base de código, gracias al proyecto, se convierte en una aplicación nativa. Es muy diferente a sencillamente montar una página web. Porque obviamente si es una aplicación nativa, pues tengo todo el poder y desempeño que una aplicación nativa requiere. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de patrones de arquitectura para las aplicaciones. Cuando yo creo aplicaciones, yo creo patrones, bueno, yo creo aplicaciones o programo, porque ahorita hay muchísima gente que tiene como esa habilidad de programar. Hay una gran diferencia, es casi como cuando uno empieza con la cocina. Todo el mundo puede cocinar, ¿sí? Pero no todo el mundo va a cocinar de la misma manera y no todo el mundo sabe hacer las mismas cosas. Aquí en la programación es lo mismo. Y cuando llegamos a un nivel de que no solamente conocemos la información que nos están dando, sino que también conocemos, sino que también queremos es que bueno, cómo funciona el framework, cómo funciona el lenguaje, sino que también queremos nosotros trabajar de una manera mucho más eficiente y crear aplicaciones que perduren en el tiempo, debemos utilizar este tipo de herramientas, este tipo de conceptos que son los patrones de arquitectura. O a un nivel más de desarrollador, patrones de diseño. Voy a hablarles básicamente de
patrón de arquitectura, que es un patrón de arquitectura o patrón arquitectónico. Esto básicamente yo lo estoy sacando de Wikipedia, literalmente, ¿sí? Que es básicamente una solución general y reutilizable a un problema común. Un patrón es eso. Un patrón es algo que alguien o que unas personas vieron que se repetía mucho, ¿sí? Y lo solucionaron, se pusieron de acuerdo y lo solucionaron de una forma y esa forma se empezó como a repetir. Entonces, ese es básicamente el tema. En el software, básicamente lo que busca, o en una aplicación móvil, básicamente lo que busca es separar la vista o la interfaz gráfica, la lógica de negocio y todo el control que tenga que ver. ¿Para qué? Para poder controlar o para poder, digamos, mantener mucho más, actualizar y cambiar componentes a medida que va creciendo que va mejorando los elementos, a medida que van generando, pues se pueda trabajar mucho mejor esta aplicación. El ejemplo que tenemos de acá es un ejemplo bastante avanzado porque es la aplicación de un patrón de arquitectura que es el Model View View Model, o modelo vista vista modelo, puntualmente para Android nativo, ¿sí? Que utiliza conceptos o que utiliza librerías avanzadas que serían Jetpack, en este caso, o se llamarían Jetpack, ¿sí? Que es un conjunto que, pues, eso sería un tema totalmente diferente, posiblemente hablaremos de él pues, en otra charla. Pero básicamente lo que busca, y en la mayoría de patrones, lo que buscan es eso, separar por capas los códigos para que cada uno de ellos tengan una sola responsabilidad o menos responsabilidades y que se puedan reemplazar sin afectar lo que funcione en los demás. Entonces acá podemos ver que tenemos una actividad que son las vistas. Tenemos una parte del modelo, que es el que me recibe los datos, ya sea de una base de datos o de una petición a un API que yo haga, ¿sí? Y tenemos un view model que es el que se encarga de gestionar como todos los eventos básicamente que vayan a pasar en la interfaz de los usuarios, en las pantallas de los usuarios. ¿Sí? Todo esto va a ser muy, muy similar. Entonces, ya para ir finalizando, ya sé que ya yo empleo un poquito de tiempo, ya creo que me pasé la hora. ¿Qué provee un patrón? Básicamente lo que les dije. Que yo pueda utilizar librerías externas y sustituirlas, cambiarlas sin afectar el código, sin afectar mi aplicación. Y eso me permite que mi aplicación crezca. Que yo pueda hacer pruebas a todas las reglas de negocio, a todo lo que es el core de la aplicación, ¿sí? Sin nuevamente cambiar o tener que modificar una pantalla o tener que cambiar una base de datos, etc. Que la interfaz de usuario yo la pueda modificar porque hicimos pruebas de usabilidad y como la creamos no funcionó. Entonces, si yo cambio un color, si cambio un botón de ubicación o quito un botón y agrego otro, no me afecte cómo estoy yo controlando o cómo yo estoy gestionando todas estas reglas. Dependencia de la base de datos también, básicamente pues no tengo, puedo cambiar de cualquier base de datos fácilmente. Y de cualquier agencia externa podemos decirlo de que pues mi aplicación puede pasarse a ser móvil, web, un API o básicamente lo que sea. ¿Sí? ¿Qué patrones se están utilizando? Uno muy común que de pronto muchos han utilizado o han conocido, que es el modelo vista controlador, en donde básicamente todos los patrones que vamos a ver buscan lo mismo, separar en capas las operaciones que tienen una aplicación que yo estoy construyendo. Esto no es solamente para aplicaciones móviles, pero les hablo básicamente de lo que actualmente se utiliza en aplicaciones móviles. Y es eso, buscan separar en algo que llaman vista las pantallas, ¿sí?, que tiene y que ve el usuario. En algo que llaman controlador,
toda esa gestión de eventos, toda esa gestión de acciones que hace el usuario en la aplicación. Y en el modelo, entonces está la lógica de negocio y todo el acceso a datos donde yo voy a guardar toda la información que el usuario me está digitando o que el usuario me está generando en la aplicación. ¿Sí? Hay otra que es muy similar, que es el MVP, que es el modelo vista presentador. Es muy similar e inclusive muchos, para que lo analicen, se los dejo, que revisen un poquito eso. El tema es que pensábamos que utilizábamos MVC, modelo vista controlador, pero realmente estábamos utilizando era MVP, modelo vista presentador. Es lo mismo, solo que el controlador acá se llama presentador, pero hay una diferencia, y es que la vista no se comunica con el modelo, nunca se comunica con el modelo. ¿Sí? Nunca. Mientras que en el modelo vista controlador sí existe la posibilidad de que el modelo se comunique con la vista. Literalmente esa es la diferencia particular. El más utilizado ahorita es este. El más utilizado es el patrón de arquitectura modelo vista, vista modelo, que ya les hablé, en donde separan también la información, básicamente igual. ¿Cierto? Casi que podríamos decir que el ViewModel antes se llamaba controlador y antes se llamaba presentador. Es lo mismo, sí. Pero aquí la diferencia es la comunicación que se da a través de la vista y el ViewModel. Todo se sigue manejando igual. La vista es las interfaces gráficas, el ViewModel maneja los eventos y se encarga de comunicarse con el modelo, con los datos, y el modelo, bueno, los datos. Pero la comunicación es lo diferente acá. La vista y el ViewModel, ¿sí? El View y el ViewModel se comunican a través de algo que se conoce como data binding. Están como unidos, ¿sí? Y están totalmente desacoplados. Es decir, las vistas utilizan los ViewModels, pero no utilizan, pero el ViewModel no sabe qué vista lo está utilizando. No hay una relación directa. Todo esto es basado en un patrón de diseño que se llama Observable, y toda una situación compleja en su momento que se llama de React, que son la reactividad. ¿Sí? Y bueno, esta sería básicamente pues, el patrón, es uno de los patrones más utilizados, ¿sí? Y la diferencia es eso, esa comunicación. La comunicación es casi que automática, ¿sí? Está blindada la información que yo tengo en la vista al ViewModel. Y el ViewModel es el que se comunica con un API, se comunica con una base de datos y después, como está blindada, esa información le llega a la vista automáticamente. Es muy similar al MVP, la verdad. Si vamos a algo más específico, podemos encontrar el Viper, que separa un poquito más capas, pero es más, este patrón es solamente para iOS. Solamente se utiliza en iOS. Cuando yo voy a desarrollar nativo para iOS. Y el tema es que aparte de que está la vista y que digamos el entity que está ahí sería nuestro modelo, aparte incluimos una capa externa, una capa aparte para manejar los eventos, una capa aparte para comunicar la información que llegan de los modelos, ¿sí? O de los datos, y de la gestión en general de la aplicación, y una capa aparte para manejar la navegación de toda la aplicación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí se parte esas funcionalidades, como ese trabajo en ese sentido. Y bueno, por último, ¿cierto? Ya sería quería comentarles la arquitectura block. Esto ya es, digamos que es muy similar también, todos son muy similares porque buscan lo mismo, buscan que todo esté desacoplado, que no haya como esa unión entre, que todo esté como que separado, que unas clases se encarguen de las vistas, de la interfaz gráfica, otros se encarguen de la lógica de negocio y otros se encargue de la parte de acceso a datos. Este se utiliza mucho y ese lo creó Google. Lo sacó Google para utilizarlo puntualmente en Flutter y en frameworks multiplataforma. ¿Sí?
se sacó para hacer como una mejora al modelo vista modelo para lo nativo, ¿sí? O sea, el modelo vista modelo aplicarlo en Flutter no es muy común. Se suele aplicar esto, entonces dijeron y recomendó Google, utilicen Block. Que básicamente la diferencia es el ViewModel se cambia por Block. Pero en Block yo no solamente voy a manejar los eventos y el estado de las vistas, de lo que me pone el usuario, sino que además voy a manejar toda la lógica de negocio, ¿sí? De ese evento o de esa, ahí voy a manejar básicamente la lógica de negocio. Inclusive lo que significa el block es Business Logic Component, ¿sí? Básicamente es el componente de la lógica de negocio. Y lo que busca es eso, centralizar todo en un block, manejar estos cambios de estado y mapear al formato pues que en su momento necesite de la información que necesite la vista. ¿Listo? ¿Qué se está utilizando más ahorita? Model View View Model para todo el tema nativo y sobre todo modelo vista controlador o modelo vista presentador para todo el tema de Ionic y temas de consulta web sobre todo. Y Block para multiplataforma, puntualmente Flutter por recomendación directa de Google. Ya finalizando. Your next. ¿Listo? Para gusto los colores. Ustedes han visto, son muchísimas las formas de construir y cada uno podría dar para una charla de un tema específico de arquitectura, de cómo se crea sin nativo, sin multiplataforma, ¿sí? Pero ustedes son los que tienen que escoger cuál es la dificultad o cuál es el nivel que necesitan trabajar. Es como cuando uno en su momento escogía en un videojuego contra quién quería competir o contra qué herramientas quería tener. Yo puedo tener una página responsiva, sencillamente. Es decir, mi página web, yo la entro por el navegador y la veo como fuera una aplicación móvil. O puedo tener una aplicación híbrida. Que como vimos, si yo necesito solamente eso, mostrar información, listados y una ventana de mis servicios, listo, no hay problema. O si quiero, puedo hacer una multiplataforma, en donde puedo tener para los dos sistemas operativos, pero utilizando las ventajas del hardware y el funcionamiento directo de la aplicación nativa. Y por último, si quiero irme al nivel más complejo, aprender dos lenguajes diferentes, dos proyectos diferentes, pero obtener la mayoría de ventajas que podemos dar o que podemos obtener. Eso sería lo que quería contarles. Muchísimas gracias por atenderme. Y pues bueno, espero no se hayan, siempre les digo a mis estudiantes, no se hayan aburrido mucho. Y bueno, no sé si haya alguna pregunta, lo vayamos a manejar de qué manera, el chat. Ya eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias a usted. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Mayerly Caicedo, hago parte del área de mercadeo. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad de la especialización. Estamos programando realizar próximas reuniones, próximo webinar para que nos sigan acompañando. Sé que en las personas que están asistiendo a esta actividad tenemos personas que son estudiantes de último semestre. Súper importante que ustedes sepan que la universidad les está dando la oportunidad de que inicien su especialización estando en su último semestre de la carrera. Es decir, que su fecha de grado esté programada tentativamente para el mes de diciembre, ¿sí? Ustedes inician su primer semestre de la especialización estando en su último semestre de pregrado, que es decir, que pueden estar algunos en práctica, pueden adelantar su especialización. Primer semestre ustedes no van a cancelar los derechos de admisión. Los derechos de admisión se estarán cancelando a partir del segundo semestre.
Adicional, los beneficios que ustedes tienen por ser egresados, que van a ser egresados, no se van a perder en ese primer semestre, solamente no los disfrutan en este momento, sino los disfrutan para el segundo semestre, se acumulan. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, que les gusta este tema y que tenían pues dudas si podían iniciar o no la especialización, la respuesta es sí, sí pueden iniciarla. Les quiero comentar que estamos en admisiones abiertas en este momento. Estamos programados a iniciar clases el próximo 2 de octubre. Nuestras clases son cada 8 días, viernes y sábado, viernes de 6 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 4 de la tarde. Pues conocemos la dinámica de nuestras clases, que son clases sincrónicas. Estamos esperando que pues nos den nuevas opciones para retornar nuevamente a nuestras aulas de clases. Estamos sujetos a lo que nos digan para retomar. Beneficios. ¿Qué beneficios está ofreciendo la universidad? La opción de que ustedes puedan pagar su semestre en 3 cuotas. Es decir, que el valor del primer semestre se le va a fraccionar en 3 cuotas, que serían del 30, 35 y 35%. Esa modalidad no les va a generar ningún tipo de interés, pero sí tienen un cobre de un seguro, que es al 0.3% aproximadamente. Máximo serían 40, 50 mil pesos, por mucho. Y eso es un valor que yo estoy exagerando, la verdad. Les voy a compartir mis datos para aquellas personas que se encuentren interesadas, para ampliar toda esa información sobre el proceso de admisión, cuáles son los requisitos, los descuentos, los beneficios. Y quedo atenta de sus preguntas. Voy a mirar acá el chat que hay preguntas. Bueno, están más relacionadas ya para el profe. Preguntas más académicas, profe Juan Sebastián. Cualquier Bueno, cosa voy a dejar mis datos y quedo atenta. Gracias. bueno, listo. Sí, bueno, Recta Technology me pregunta que qué opino de la tecnología de PWA. Bueno, algo para tener, digamos, claro, es que acá en esta parte no es peyorativo en ningún momento decir el nivel de dificultad que se vaya a manejar. Literalmente acá lo que yo quiero representar también en esta parte es, como dice pues un dicho básicamente, que no puede o no busque matar un mosquito con una bazuca, literalmente. Entonces, dependiendo de la necesidad que cada uno tenga, pues puede utilizar una de cualquiera de estas tecnologías o cualquiera de estas formas de crear una aplicación. La tecnología PWA básicamente lo que busca es quitarnos de encima la tienda. Es decir, busca que nosotros no tengamos que descargar y tener instalados en nuestro teléfono, tener instalado tener instalado una aplicación, ¿cierto? Sino que sencillamente a través de un enlace web, ¿sí? Podamos descargar literalmente o podamos correr una aplicación que sería muy similar a la híbrida, utilizando más que todo las bondades de HTML5 y las comunicaciones que se pueden presentar. Ustedes han visto que en las páginas de internet muchas veces les piden si quieren que la página sepa su ubicación, porque directamente la página no está corriendo Córdoba, pero tiene como esa capacidad. Entonces, ya el nivel de la web está evolucionando a tal punto, ¿sí? Que les permite acceder a eso, y pues obviamente van a ser mucho más rápidas porque lo que presentan es eso. De una forma rápida poder mostrar una aplicación que no va a consumir muchos recursos y que se va a ver en el celular. ¿Listo? Eso básicamente es lo que pues, yo opinaría de esa tecnología. ¿Qué tecnologías se utilizarán en la especialización? Bueno, creo que se va a hacer una charla para hablar un poquito más ya en específico de la especialización, si están interesados.
Pero para comentarles, la idea es que vamos a trabajar nativo y vamos a trabajar multiplataforma. ¿Listo? Nativo, vamos a trabajar con Android, pero no cualquier Android. No quiero sonar en su momento nuevamente peyorativo o de alguna manera de ese estilo, pero vamos a trabajar literalmente con lo último que está sacando Google en su página de developers.android.com, que es Jetpack, trabajando con Kotlin, trabajando con patrón de arquitectura Model View Model, trabajando con todas estas formas de ahorita hacer two-way data binding, ¿sí? Aplicando todas estas nuevas herramientas que nos está brindando básicamente Google para poder nosotros conocer o trabajar mucho más ágiles las aplicaciones, sean más mantenibles en el tiempo y respondan mejor, ¿sí? Además de Android en ese nivel, totalmente en ese sentido, ¿sí? Pues obviamente nos comunicaremos con Android con Firebase, con algún API externo, etcétera. Pero también en el parte de multiplataforma trabajaremos con, ahí puntualmente depende del profe que en ese momento, el curso en ese momento, como lo vayamos a orientar. Eso ya sería para el siguiente corte, con React Native o con Flutter. Pero igual trabajaremos con la misma estructura, con el patrón block, en el caso de Flutter, con el patrón Model View Model, utilizando prácticas obviamente correctas de todo el proceso que se va a desarrollar. Y bueno, temáticas desde cómo crear literalmente ya con código, que pues no lo podía hacer acá porque será una charla, pero sí ya un taller o cosas por el estilo, literalmente con código paso a paso, cómo se desarrollaría una aplicación con todas estas tecnologías, conectadas con, obviamente, unas bases de datos, unas APIs externas, para crear toda una solución que no sea solamente una aplicación, sino literalmente una solución soportada por tecnologías móviles, ¿sí? Y bueno, temas de experiencia de usuario, comercialización, gestión de proyectos también, y obviamente pues los cursos sello de todos los posgrados que tenemos de liderazgo para el cambio y emprendimiento. Efectivamente se llegaría hasta la publicación del APK en Android, ¿sí? El problema en su momento, como les dije al principio, de enseñar a iOS, y es la limitante que tenemos, ¿sí? Es que necesitamos computadores Mac. Y no cualquier computador, sino con el último sistema operativo para poder desarrollar nativamente para iOS, ¿sí? Entonces, pues como lo que podemos sacarle el máximo provecho es con Android nativo, que está muy bien todavía, y mucha gente, y sobre todo Google, le está dando mucho impacto, sería eso importante, obviamente, hasta dónde llegarían y qué canales se podrían utilizar para comercializar y perfectamente como monetizar también las aplicaciones que se están haciendo. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Con gusto. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto de las arquitecturas que se mostraron. Pido excusas si de pronto fue un poquito rápido, pero sí ya vi que ya llevamos bastante tiempo y hay mucho por hablar. Realmente hay muchísima información, hay muchísimos temas que se pueden tocar.
referente a las tecnologías móviles, ¿sí? Como les decía, prácticamente en cada una de ellas puede ser toda una charla nueva completa de 1 hora, hora y media, eh, sin tener que repetir y sin ir despacio. Pues tampoco es que esa sea la idea. ¿Alguna otra pregunta, consulta? No sé. Respecto al patrón MVC y Sí, MVP. profe, están preguntando eso. Ok, ¿cuáles frameworks son MVC? Bueno, básicamente si hablamos ya de patrón, inclusive, pues me puedo devolver. Si ustedes se ponen a revisar realmente, y esto puede ser una discusión inclusive, no solamente a nivel móvil, sino a nivel web, y ustedes son desarrolladores y siempre pensaron que trabajaban MVC, es muy posible, y temo decirles que es muy posible que ustedes no trabajaban como tal, como lo define o como se definió en su momento MVC, porque esta lineecita que tenemos acá no se trabaja, muchos no la trabajamos, ¿listo? Pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando con el framework de Laravel, por ejemplo, o inclusive el mismo Django, ¿sí? Se está realmente, bueno, que Django utiliza es Model MTV, Model Template View, pero es básicamente el mismo modelo vista presentador. Yo estoy aplicando normalmente es un MVC sin esa flechita de abajo, porque el modelo y mi vista nunca se comunican. Realmente el controlador es el que le pide la información al modelo, el modelo se la entrega y el controlador se la entrega a la vista, la información que le pasó el modelo. La vista nunca recibe directamente en ese tipo de frameworks una información o unos datos del modelo. ¿Cuándo sí pasa? Por ejemplo, en Java Server Faces o Frame Faces, se trata de hacer como una especie de bindeo, pero no es tan bindado, ¿sí? En donde básicamente la vista se pinta, pero internamente al, en la vista se comunica o le pide la información o el modelo le comunica la información directamente, ni siquiera la vista se la pide, sino el modelo se la da, ¿sí? Para que muestre la información, para que muestre los datos. Esta flechita está acá realmente para aplicar como tal el modelo MVC, como inclusive ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Es que yo esa imagen yo no la conocía, inclusive hasta pronto se explica mal a veces cuando se habla de este patrón de una forma muy somera, pero si ustedes, no quiero decir que sea una fuente muy seria, pero si ustedes van a Wikipedia, ¿cierto? O van buscando, van a encontrar diferentes diseños, sí, pero siempre hay esta comunicación. Siempre hay esa comunicación. Esa lineecita está. Y esa comunicación precisamente se da es porque la vista no es que llame una instancia, por decirlo así, del modelo y le pida por una función, porque eso inclusive lo decimos que ahí se está aplicando mal el patrón, sino es el modelo el que le entrega directamente la información a la vista. Inclusive es como medio punteada, puede decirse, esa comunicación, porque es aplicando un poquito este concepto de binding o bindeo de la información. Bueno, la demanda de herramientas de multiplataforma ha crecido. Sí, claro, realmente ha crecido y bastante. Uno puede buscar, inclusive, no solamente a nivel internacional, porque a nivel internacional
podemos buscar cuáles son los lenguajes que ahorita están como creciendo más, y Dart es uno que va punteando muchísimo, sobre todo por la posición y bueno, y obviamente React, que está ahí con Facebook. Yo soy más, y de pronto se ha notado, pero yo le estoy apuntando y creo mucho en lo que Google va a hacer con Dart, ¿sí? Pero básicamente uno puede conseguir ofertas, inclusive mirando en páginas colombianas, literalmente como CompuTrabajo, o otras páginas que no son internacionales, y hay inclusive demanda de desarrollo de multiplataforma. ¿Cuál es el problema que hay? No hay un conocimiento en general en diferenciar multiplataforma e híbrido. En general no se conoce la diferencia. Entonces pueden decirles, yo estoy haciendo framework multiplataforma, pero estoy trabajando con Ionic. Y eso no es verdad. Si está trabajando con Ionic, no está haciendo. ¿Que puede generarse aplicaciones para los dos? Sí. Pero que sea multiplataforma, cross-platform como tal, puntualmente no. ¿Sí? Revisar ese tipo de información y para aprender nueva tecnología, bueno, principal, la especialización. Ahí lo vamos a ver. Pero fuera de eso, podemos ir a las páginas de los proyectos directamente, que tienen realmente muy, muy buena documentación. Google en todos sus proyectos se ha caracterizado en eso, y tiene tutoriales en donde básicamente enseñan paso a paso, y videos inclusive en YouTube directamente, en donde van hablando del widget de la semana o la funcionalidad de la semana. Y va lo mismo para React Native con Facebook. Realmente yo le podría decir, bueno, en Internet hay mucha información, sí, pero realmente lo mejor que uno puede hacer es ir siempre a la fuente, porque de ahí, de la fuente, es que sacan la otra información que ponen en otras páginas. Realmente yo siempre aconsejaría decir siempre a la fuente de cada tecnología. ¿Listo? Y obviamente, pues si ya nos podemos a buscar trabajo como, por ejemplo, freelancers en este tipo de desarrollos multiplataforma, por esa misma sensación de que las empresas necesitan tener las dos y ahora pueden estar aprovechando el hardware muy bien, la demanda de desarrollo multiplataforma ha crecido bastante. No sé si haya alguna otra pregunta. Con gusto. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias a ustedes pues por acompañarnos en este espacio. Van a seguir recibiendo pues información de nuestras próximas actividades. Esperemos que nos sigan acompañando y esperamos que ese espacio haya sido un espacio importante para que hayan aclarado las dudas que tenían sobre ese tema tan importante, y también que pues que conozcan esta nueva especialización que está ofreciendo la universidad, que es una especialización muy interesante y con temas que estamos realmente escuchando diariamente, ¿no? Ahora este tema es muy importante, se volvió para nosotros. Quedamos súper pendientes. Los que quieran que le compartamos la grabación, el enlace, por favor déjenme en los correos por el chat. Yo mañana les estaré compartiendo el enlace para que puedan revisar la información. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por este espacio. Que tengan una feliz noche. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por aguantarme esta horita, esta horita larga. Y bueno, por sus preguntas y por su interés en este tema. Y pues estaremos pendientes con más charlas que tengan que ver no solamente con no solamente con la especialización, sino que literalmente también con el tema o temas
que son muy, muy importantes en el desarrollo de tecnologías móviles en general. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Que estén muy bien.